semana pasada estamos trabajando en alianza con Cisco, con quien tenemos una alianza institucional a través de nuestra área de relaciones institucionales. Y pues es para nosotros un privilegio estar nuevamente con ustedes esta semana, en esta ocasión para hablar de un tema muy importante que a todos nos ha preocupado hasta cierto punto, especialmente durante esta cuarentena y la nueva modalidad del home office, que es la ciberseguridad. Es para nosotros un placer poder colaborar con Cisco, que como sabemos es una de las empresas de tecnología más importantes, en poder hacer este ejercicio de evangelización, podríamos decir, ¿no? Un poco de dar a conocer la información más relevante de los temas, desmitificar la tecnología, de ver los grandes alcances que pueden tener y el impacto que genera en nuestras vidas. Para esto les quiero presentar a nuestro experto del día de hoy, que es Manuel Acosta. Manuel es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un diplomado en alta dirección por el IPADE. Manuel, te falta algo en la náhuatl, ahí luego te mandamos información. Actualmente es responsable de la estrategia de ventas de ciberseguridad para el sector público en Cisco Systems de México y tiene más de 16 años de experiencia alineando las estrategias comerciales de proveedores de seguridad TI a las necesidades del mercado. Ha trabajado para diferentes fabricantes como Checkpoint Software Technologies, Proofpoint y Fortinet, desempeñándose en posiciones enfocadas tanto en el desarrollo del canal de distribución, así como en la dirección de la estrategia del país. Manuel, muchas gracias por acompañarnos y te dejo al público. Muchas gracias, Ana Paula, y espero esa información. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es para mí pues, un honor poder participar en estas estrategias de información y de valor para las diferentes organizaciones, ¿no? Mi plática la quiero enfocar más a la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Hoy en día sabemos que cada vez vemos más en las noticias temas relacionados con el cibercrimen, ¿no? Y cuando hablamos del cibercrimen, hace varios años lo veíamos tan irreal y siempre decíamos que era algo que no nos iba a pasar. Pero hoy en día estamos viendo que esto es cada vez más común en todo, en el día a día. Lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados. Pero ¿qué es lo que busca el cibercrimen al final del día? El cibercrimen lo que está buscando es realmente información relevante para todos, ¿no? Quiero empezar con un video para darles una probadita de cómo funcionan los atacantes, qué es lo que están buscando y por dónde se están metiendo. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Henning, the CEO of Qualicard, said to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment.
I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Leaving your message after the beep. Hey, this is Rashid in finance. Come get this. Something's up with my laptop. I can't hear you. Something's going on with our file server. Karen and HR are in a big dashboard section where they call to teachers on it. Apparently, there's a malware attack targeting our main. It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That was a game. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that they'll? Pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicards is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million. closed lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company The stock originally fell acknowledged. to a new all-time low on news that CEO Mark Hannick is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Si se fijan, esto es algo que es continuamente empezamos a ver más en las noticias. No, cuando hablamos del cibercrimen, ya no estamos hablando de hackers como tal, sino de una organización que tiene múltiples personas con distintas tareas que están enfocadas a obtener algo importante, ¿no? Hoy México es uno de los países más atacados a nivel global, ¿sí? Y no lo decimos nosotros, sino está incluso en los medios. Recientemente, en enero, salió que era el tercer país con más ciberataques en el mundo, ¿no? Y hemos visto cómo instituciones, tanto públicas como privadas, han sido atacadas. Recientemente, no sé si estuvieron al día de las noticias de lo que sucedió en Puebla, ¿no? Donde, pues sí, un atacante publicó cientos o miles de registros de contribuyentes con todo y fotografías de pues, sus declaraciones y cosas por el estilo, ¿no? Y esto tiene que ver con los sentimientos. Esta lámina me dio mucha risa y por eso la quise poner aquí, ¿no? A veces, ¿qué es lo que te da sentido el poder? Digo, para algunos es el dinero, para otros es el estatus o la posición en la que se encuentre. Pero bueno, es muy común que los hackers, nada más por el hecho de ser nombrados o identificados como hackers, se sientan poderosos, ¿no? Pero bueno, yendo al punto principal, ¿qué es lo que busca el crimen, no? El crimen busca algún activo. Y hoy cuando hablamos de activo puede ser pues algo que posee una organización que pueda convertirse tanto en dinero u otros medios líquidos equivalentes, ¿no? Y para el cibercrimen un activo es poseer ilegalmente esto o información o robo de cuentas o diferentes cosas que las pueda transformar tanto con extorsión o diferentes medios en dinero electrónico u otros medios líquidos equivalentes. Hoy en día el cibercrimen utiliza diferentes cosas para poder extorsionar, para poder robar credenciales, todo con el objetivo de obtener un bien. Ya no estamos viendo los atacantes comunes y corrientes que solo se dedican a hacer un defacement en una página para cambiar la forma o para poner ahí mensajes sociales o de activismo. Hoy estamos viendo al cibercrimen como al nivel del narcotráfico, que busca generar mucha utilidad. De hecho, en recientes encuestas que se han publicado por parte de Cisco, hemos visto que muchas de las brechas empiezan por los usuarios finales. Más del 70% es
porque el usuario le dio clic a una liga o porque descargó un archivo, como lo vimos en el video, o diferentes, ¿no? Un porcentaje de este 70%, un 65% es por brechas de seguridad. Obviamente ustedes saben que siempre se tiene que estar actualizando todos los sistemas operativos, todos los programas, todas las aplicaciones, porque es una carrera entre el bien y el mal, ¿sí? Los atacantes siempre están buscando a ver qué vulnerabilidad nueva pueden atacar o qué hueco puede haber. Y obviamente los desarrolladores van también haciendo los parches necesarios para mantener sus aplicaciones y sistemas seguros. En muchas ocasiones también son por errores del usuario, ¿sí? Pero muchas veces también es porque no hay las herramientas necesarias para tener la visibilidad de lo que está sucediendo hoy en día. Cuando hablábamos de la anatomía del ataque, ¿sí? Hay una metodología que se llama Kill Change o Cyber Kill Change. El Cyber Kill Change es dividir en etapas, es una metodología que divide en etapas cómo se comportan los atacantes hoy en día. En el video vimos casi todas las fases, ¿no? Hay una fase de reconocimiento donde la chica empieza a buscar en redes sociales con todo lo que hay alrededor del CEO de la compañía. ¿Sí? Quién es su esposa, quiénes son sus amigos, cómo se comporta, qué postea, qué no postea, entre otras cosas, ¿no? ¿Dónde están los correos de los usuarios? Contactó ahí a la parte de ventas. ¿Dónde están los correos de los usuarios o los correos públicos que hay? ¿Qué información pública, las IPs, los correos, etcétera, de la organización? Para en base a eso, ¿sí? Crear algún armamento, que es el malware que no lo hizo ella, como lo dijo en el video, sino que algún atacante desarrolló ese programa malicioso para atacarlo y que lo pudieran descargar. Y después está la etapa de lanzamiento. ¿Cómo se los hago llegar? La chica al final del día lo que hizo fue crear un dominio muy similar donde solo le cambió una letra al dominio de la organización para que pareciera idéntico. Y al final lo que hizo es mandó un correo dirigido a todos los usuarios que ella encontró, ¿sí? Suplantando la identidad del CEO y escribió un correo muy, muy básico, ¿sí? Con el mensaje y la forma en cómo generalmente escribe los correos esa persona. Y obviamente lo firmó como si fuera el CEO. Obviamente, pensando en sus organizaciones, quién dentro de sus organizaciones, qué empleados, no le darían clic a un correo como eso, que venga del director general? O incluso, imagínense que sea un correo que venga del director de sistemas, que diga, ¿sabes qué? Por cuestiones de cumplimiento, cada 90 días tienes que cambiar tus credenciales. Dale clic a esta liga corta. ¿Sí? Seguramente los de sistemas que saben que eso no se hace regularmente no le van a dar clic, pero el usuario común, incluso altos directivos, seguramente le van a dar clic, porque viene de una persona que supuestamente es confiable. Y son muy pocos los que se revisan realmente si la dirección de dominio del correo que me llegó es realmente el que yo quiero que me llegue o si no viene cambiado. Entonces, una vez que le dan clic a ese archivo, o a ese attachment o a esa liga, generalmente es cuando se descargan los programas maliciosos y es cuando empiezan esos programas a ejecutar diferentes acciones que pueden incluso terminar en diferentes tipos de ataques como el que vimos en el video. ¿Sí? Ya instalado, pues hacen los famosos callback, que son llamar hacia donde está el atacante para poder empezar a hacer sus fechorías y tomar las acciones necesarias para mantenerse como un ataque persistente, que puede convertirse en ransomware, puede convertirse en botnet, entre otras cosas. Son muchos los tipos de ataques que hay y difícilmente en 45 minutos podemos atenderlos todos. Pero nos vamos a enfocar en estos 4 principales. Uno es el phishing, otro es el ransomware, el cryptomining, que es la minoría de criptomonedas, y los ataques en redes sociales. Siempre se ha dicho que uno de los vectores o el vector principal por el cual llegan los ataques es el correo electrónico. Y esto tiene que ver porque es uno de los medios de comunicación que más usamos. ¿Sí? Muchos nos comunicamos y la comunicación más formal es a través del correo electrónico. Entonces, anteriormente, cuando hablábamos de phishing, era cuando recibíamos los famosos estados de cuenta de la CFE, del banco, del SAT, entre otros, ¿no? Y pues venían con muchas imágenes, entre otras cosas. Hoy lo llamamos spear phishing. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que son correos más dirigidos, como los que les acabo de platicar. Un correo, como el que vimos en el video,
un correo que va dirigido exclusivamente a una organización, con un tono de voz tal cual como se maneja dentro de la organización, ¿sí? Y con la suplantación de la identidad de la organización. Y en ese sentido podemos ver 4 tipos de ataques que podemos recibir de este lado del spear phishing. Uno puede ser la suplantación de dominio o email spoofing, ¿no? Otro puede ser el de suplantar. Eso viene de un dominio diferente, pero el nombre del correo viene suplantado. Otro puede ser un dominio similar, ¿sí? Y otro puede ser de un correo o un dominio, una cuenta que ya estuviera comprometida y que ya le hubieran robado. ¿A qué me refiero con cada uno de estos? Cuando hablamos de suplantación de dominio, es cuando alguien utiliza un dominio o parece que es un dominio idéntico, ¿no? Cuando hablamos de impostores, es un correo con un dominio diferente, pero en el nombre ponen el mismo nombre con el que generalmente viene firmado el usuario, ¿sí? ¿Por qué? La parte, como vemos aquí, donde dice Chuck Robbins, ¿sí? CEO-private@yahoo.com, ¿sí? Muy pocas gentes a la gente les va a aparecer como Chuck Robbins, muy pocas gentes van a ver el correo como tal. Entonces, basado en eso, la gente trata de evitar que, bueno, con eso se brincan los controles y tratan de que la gente realmente lo lea. El otro caso puede ser un dominio similar. En el dominio similar, como lo vimos en el video también, solo le puedo cambiar una letra o puedo hacer un dominio muy, muy sencillo que para los ojos no sea tan fácil de identificar. Y, por ejemplo, en este caso, en lugar de Cisco, le pongo Cisco, ¿no? Son pequeños detalles que hay que fijarnos porque es como los atacantes cada vez están improvisando o mejorando sus ataques, ¿no? Y una cuenta comprometida es que a lo mejor crearon una cuenta, ¿sí? Dentro de la organización, dentro del correo, a lo mejor comprometieron el correo, crearon una cuenta que es diferente, pero que puede estar ya comprometida con el usuario, ¿no? Lo vimos en el correo, ¿sí? En el video. El correo lo pueden redactar, cada vez son más dirigidos. Es un correo totalmente dirigido, redactado de la misma forma y que está firmado, ¿sí? Con la firma del CEO. Así lo podemos recibir. Y una vez que alguien le da clic a esa liga o a ese attachment, pues nos pasa lo que no queremos. Descargamos ese programa malicioso. El programa malicioso, los famosos malwares, hoy son programas autónomos que una vez que se descargan su primera tarea es tomar control como administrador del dispositivo donde se descargaron. Generalmente el que le dio clic fue el usuario, fue una secretaria, fue un empleado, fue un operador, fue un director, el que sea. Entonces, lo que hace este programa es empieza a autoejecutarse, toma control como administrador del equipo. Eso no significa que el usuario no pueda seguir trabajando. El usuario puede seguir trabajando, pero ¿sí? La computadora ya está comprometida y con ese control el programa malicioso empieza a instalar diferentes módulos e incluso hace la llamada hacia el atacante, el famoso callback, ¿sí? Me pregunto hacia dónde está mi instructor o mi atacante y empieza a preguntar por instrucciones. Ya estoy aquí, ya comprometí la computadora, ¿qué sigue? ¿Qué más hago? Y ya cuando se establece esa comunicación con el atacante, el atacante puede seguir instalando más módulos dentro de esa computadora y empiezan los famosos movimientos laterales. ¿Qué son los movimientos laterales? Los movimientos laterales es empezarme a mover dentro de la red de la organización para buscar dónde están los activos más importantes. ¿Dónde están los archivos compartidos? ¿Dónde está la base de datos? ¿Dónde están los CRMs? ¿Dónde están los usuarios privilegiados? Entre otras cosas, ¿no? Y de ahí ya puedo empezar a hacer, ya que encuentro información relevante, es cuando ya puedo empezar a robar información, puedo empezar a instalar botnets, entre otras cosas. E incluso, ¿sí? Si ya encontré información relevante, pues mi primera tarea como atacante es robarla, ¿no? O sea, yo robo pues, la base de datos de los clientes, o puedo robar patentes, o puedo robar identidades, ¿no? Credenciales del banco de los usuarios, credenciales de accesos de otros
puntos importantes de los usuarios, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya comprometí la información, uno de los siguientes pasos es, si ya no tengo nada más que hacer, pues quiero seguir monetizando ese ataque. ¿Qué es lo que hago? A lo mejor ya robé toda la información de los archivos compartidos y sé que los archivos compartidos son clave para la operación de la organización. El siguiente paso es poner un famoso ransomware. ¿Qué es un ransomware? Un ransomware es igual, es un malware, un programa malicioso, ¿sí? Que lo que hace es cifrar la información crítica o los archivos de la computadora o del servidor, ¿sí? Para secuestrarlo y pedir a cambio de liberar esos archivos o esos servidores un pago generalmente en bitcoins o en diferentes criptomonedas. Eso es lo que es un ransomware. ¿Qué es lo que sucede? Ok, me cifran mi computadora, ya no puedo trabajar, ya no puedo acceder a los archivos críticos que tengo ahí, y obviamente pues si no pago, tendría que reinstalar o formatear la computadora desde cero. Si no hice un backup, pues adiós a toda la información, a lo mejor de años, ¿no? Si me cifran mi servidor de archivos compartidos o mi base de datos o mi CRM, seguramente puedo parar la operación porque no puedo avanzar. Muchas de las empresas están digitalizadas y por consecuencia no podríamos seguir operando y no podría seguir ni facturando, ni entregando, ni embarcando productos seguramente si no puedo seguir procesando y facturando la información. Y obviamente si esto se hace público, pues el daño reputacional se vuelve crítico. Ahora, generalmente los ransomwares, pues como les decía, son un programa malicioso. Este programa malicioso, una vez que se instala, necesita intercambiar las llaves de cifrado con el atacante, con el objetivo, obviamente, de que empiece a cifrar la información y tenga una llave con la cual se pueda desencriptar, ¿no? La mayoría de los ataques de ransomware lo hacen a través de los DNS. Los DNS son, ¿sí? Los DNS son el medio que utilizamos para cuando nosotros nos comunicamos o ponemos una página web en el navegador. El DNS lo que hace, o nuestro navegador lo que hace es preguntarle al DNS, ¿sí? Este sitio al que estoy apuntando, www.google.com, ¿en qué IP se encuentra? ¿Qué dirección de IP tiene para irlo a buscar y que me pueda llegar yo hasta ahí? Eso es lo que hacen generalmente los DNS, ¿no? Entonces, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta que los DNS pueden estar comprometidos. Cuando un atacante compromete algunos DNS de los servicios de los clientes, ¿sí? Cuando yo pregunto en esa comunicación, ¿sí? ¿Dónde se encuentra este sitio? Si el DNS está comprometido, me podría mandar a un sitio malicioso que fuera una suplantación del sitio real y obviamente para que yo pueda descargar software malicioso o otras cosas por ese sentido. Entonces, ya vimos que el ransomware me cifra mi información, me la encripta y no me deja trabajar mi computadora, así como lo puede hacer en distintos servidores propios de la organización. Esto es importante porque si yo no lo logro contener, pierdo la operación y pierdo la información relevante que haya trabajado si es que no la hice por backup. Ahora, si toda esta comunicación la hacen a través de DNS principalmente, ¿sí? Es importante también asegurar los puntos de control de la comunicación con los DNS. Como vemos en esta plantilla, los ataques del DNS no son nuevos y también son organizados por el cibercrimen. Hemos visto en la historia varios ataques hacia los servidores DNS a diferentes puntos. Por ejemplo, en el 2009, el ciberejército iraní redirigió los DNS de Twitter. Cada que se comunicaban a Twitter, los mandaba a otro sitio similar, que estaba comprometido. En 2011, más de 186 dominios fueron redirigidos por hackers turcos. Y así hemos visto varios puntos, ¿sí?
en la historia donde se ha cambiado esto, ¿no? Incluso pues ya es parte de los reportes de IDC como uno de los puntos más críticos de los ataques que están sucediendo actualmente. Entonces ya hablamos del tema de ransomware, que es uno de los puntos críticos. El ransomware, para que se den idea, iniciaron pidiendo rescates de miles de dólares, incluso en algunos casos hasta millones, en organizaciones muy grandes. Recuerden el tema de Pemex, de cuánto pedían. Pero no solo se han enfocado en organizaciones, también se han enfocado en personas. Y los ransomwares también dirigidos a personas han llegado a pedir hasta 15,000 pesos por desencriptar. Entonces, esto del cibercrimen lo comento porque no es exclusivo de las organizaciones públicas ni privadas, sino que también se está enfocando, el cibercrimen también se está enfocando en las personas. Entonces, es importante que tanto como organización como persona, tomemos conciencia de que la ciberseguridad es crítica. Otro de los ataques que también empezamos a ver que crece mucho es el de criptomining o los mineros de criptomonedas. Las criptomonedas como el Bitcoin, Monero, entre otros, son monedas digitales. ¿Sí? Seguramente lo han visto en el mercado como el Bitcoin ha crecido exponencialmente y de repente tiene caídas muy abruptas, ¿sí? Pero es una moneda digital. ¿Cómo trabajan las criptomonedas? Las criptomonedas es un algoritmo muy sofisticado que va generando monedas en el transcurso. Ocupa poder de cómputo ese algoritmo para poder generar monedas en el tiempo, ¿no? Y para eso existen grandes data centers, ¿sí? que lo están generando, ¿no? Obviamente, estos algoritmos tienen un límite de cuántas monedas pueden generar. Y en base a eso, obviamente, y en la oferta y la demanda, la criptomoneda va subiendo y bajando dependiendo de la oferta y la demanda. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los atacantes? Los atacantes lo que están haciendo es utilizar el poder de cómputo de las organizaciones o de terceros, ¿sí? para poder generar estas criptomonedas. ¿Sí? Yo no sé si se acuerdan cuando la NASA hace muchos años pidió descargar a un agente a los usuarios en general con el objetivo de poder utilizar el poder de cómputo de muchos porque sus computadoras no daban, ¿no? Entonces, hoy, para que se den una idea, hay lugares en Estados Unidos donde está prohibido ya poner data centers de criptomonedas porque no hay suficiente luz eléctrica para poder satisfacer la demanda de toda la ciudad, incluyendo esos data centers. Entonces, ¿qué están haciendo los atacantes? Están creando un programa malicioso que utilice las computadoras comprometidas de organizaciones y de personas para poder generar esas criptomonedas. ¿Sí? Hablábamos al principio, ¿cómo llegan los programas maliciosos? Alguien le dio clic a una liga, alguien descargó un archivo malicioso, ¿sí? Y después, una vez que ya el atacante tomó control de ese dispositivo, puede instalar diferentes diferentes programas o módulos o botnets dentro de la organización, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, el atacante se empieza a mover lateralmente, identifica información relevante, la roba, pero dice, ¿sabes qué? Hay suficiente poder de cómputo en esta organización, no se han dado cuenta que estoy aquí, voy a instalar varios botnets para hacer criptomining. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezo a correr esos algoritmos para generar las criptomonedas, ¿sí? Y obviamente empiezo a utilizar ese poder de cómputo a mi beneficio. ¿Qué es lo que gana el atacante? El atacante, cuando esto inició, ¿sí? Por cada computadora comprometida ganaba alrededor de $20 semanales, ¿no? Por cada computadora. Multipliquen esto por millones de computadoras comprometidas, pues obviamente podría haber estado ganando millones y millones de dólares, ¿no? O simplemente por miles o cientos de computadoras. ¿Cuál era la afectación para la organización? La organización, lo único que podía ver, ¿sí? era que el desempeño de la red a lo mejor era más lento,
el desempeño del servidor o el desempeño de la computadora era más lento. ¿Sí? Generalmente no hacían nada más que utilizar los recursos de la organización. Y obviamente eso no lo notaba, pero la realidad es que pues, eso afecta en la productividad de la organización y por consiguiente estos mismos botnets se podrían convertir posteriormente en puentes para que el atacante hiciera otro tipo de cosas dentro de la organización, ¿no? En sí, pues vimos cómo los ataques empiezan a llegar a través del correo electrónico, cómo esos programas maliciosos que me llegaron dado un mensaje sospechoso o un mensaje comprometido, ¿sí?, se pudieron convertir en diferentes programas maliciosos como el ransomware, que me cifra la información, o como un botnet que hace cryptomining, ¿no? Al final del día, las consecuencias, pues es robo de información, puede ser chantaje, puede ser instalación de diferentes botnets para utilizar mi red en diferentes sentidos. Y eso es crítico para cualquier organización, no solo por lo que puede perder en productividad, sino por lo que puede perder en reputación y por las extorsiones que pueden estar sucediendo ahí. Ahora, hablamos de que, ok, me instalaron ya botnets o me instalaron ya cryptomines, ¿sí? ¿Por qué es interesante esto para los atacantes? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado de la dark web, ¿sí? ¿Cuánto realmente vale, sí, un activo dentro de la dark web, ¿no? ¿Y por qué vale? Un botnet, o cuando hay computadoras comprometidas, ¿sí?, pueden servir para distintas cosas. Las computadoras o servidores comprometidos pueden servir como web servers para los atacantes, para que ahí pongan páginas pornos, ¿sí?, de pornografía infantil, de lo que ustedes quieran. Pueden servir como web server para que la gente descargue piratería desde ahí mismo. El atacante pone los programas piratas ahí mismo, entre otras cosas. Puede servir como un zombie para mandarles spam masivo o para generar ataques de negación de servicio distribuido. Esos ataques donde queremos atacar, ¿sí?, a una organización, a una empresa, ¿sí? Esos botnets sirven como agentes para que cuando se lance la instrucción todos ataquen al mismo tiempo. También puede ser para pues, mantener credenciales robadas ahí, también puede ser para hacer movimientos laterales, puede servir como servidor de correo que permita hacer ataques de spam desde esos mismos botnets, ¿sí?, para que cuando rastreen el ataque no sea el hacker identificado, sino que sea identificado pues, la máquina comprometida nada más. Puede ser para poner ahí pues, mi botín, ¿sí?, de bienes virtuales, entre otras muchas cosas más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer miles de cosas con un agente comprometido. Incluso hoy en día, en el mercado negro, todo esto se renta incluso. Decíamos, en el video lo vimos, en el video la chica dijo, yo solo me encargo de espiar, de identificar cómo se comporta la gente y en base a eso hago un correo dirigido para que la gente le dé clic. El archivo malicioso, el programa malicioso, no lo hago yo. Hay alguien que lo desarrolla, yo solo me encargo de que le den clic, ¿sí? Entonces, de hecho, el cibercrimen se renta como servicios. Ya hay cibercrimen as a service, ¿sí? Hoy en día, el cibercrimen renta incluso los famosos programas maliciosos como el ransomware y le dice, ¿sabes qué? Te lo rento, nos vamos 60-40. Tú mandas ese correo masivo y de los que caigan yo me llevo el 60, tú te llevas el 40. ¿Sí? Y para eso obviamente el mercado negro vale. Hoy, por ejemplo, en el mercado negro, el registro de tarjetas de crédito, incluso con los números CBB, que son los necesarios para hacer los pagos en línea, tienen ciertos valores en distintos puntos del país. Ya sea Visa, Mastercard o sea American Express o Discover, tienen diferentes puntos, ¿no? Los registros de tweet, o sea, incluso hablamos de los botnets, cada vez se oye más el tema de los botnets, ¿no?, en las redes sociales, ¿sí? Recibir likes, hacer retweets, hacer votos de encuestas, o sea, poner likes en Facebook, YouTube, entre otras cosas, todo eso se renta e incluso obtiene un valor en el mercado.
Tarjetas de crédito clonadas también tienen un precio, incluso en caso de tener suficiente crédito o tener dinero, esas tarjetas de débito tienen cierto valor en el mercado. Incluso aquí vemos algunos de los valores de tener todos los registros de la persona, cuánto vale comprar, ¿sí? Todos los registros que tiene la persona, incluso viene aquí en México, que es entre 15 y 20 dólares. Eso es información pública, ¿no? Del reporte de Armor del mercado negro del 2019, ¿no? Hacer servicios de spamming masivo también se puede subcontratar. Entonces, todo esto de los ataques, ¿sí? Es una realidad. Es una realidad lo que estamos viendo, ¿sí? Es una realidad que los diferentes ataques van a llegar sí o sí. Recuerdo que hace muchos años, sí, me tocó hacer mucha labor de concientización de seguridad y muchos de los mensajes que escuchaba tanto de organizaciones pequeñas, medianas como grandes es, ¿qué me van a dar a mí? Yo no soy objetivo. Y hoy, en un mundo digital como el cual estamos viviendo, donde la aceleración digital se está acelerando cada vez más, o la transformación digital se está acelerando cada vez más, es importante tomar conciencia de la ciberseguridad. Y en este sentido, ¿sí? Pues obviamente siempre es importante que la mejor defensa tenga que ver con asegurar los puntos de control más comunes por los cuales están llegando los ataques. Que sería genial que lo pudiéramos parar cuando estamos navegando. A la hora de tratar de que yo ponga la navegación o que yo vea que mis dispositivos van hacia un sitio malicioso, poder detenerlo. Parar ese ransomware antes de que llegue. O si llega a través de correo electrónico, que mis dispositivos de correo electrónico me puedan verificar que esa liga no vaya a un sitio malicioso o que no traiga un archivo malicioso. Y obviamente en los dispositivos, que antes de que yo pueda darle doble clic a un archivo malicioso, sea bloqueado antes de. Como Cisco, obviamente tenemos distintas soluciones de seguridad que pueden ayudar en ese sentido, tanto a nivel correo electrónico como a nivel de endpoint de seguridad, como a nivel DNS. Y todo apoyado a través de un centro de inteligencia. Hoy en día la inteligencia es clave, ¿no? Y en ese sentido, Cisco maneja una inteligencia bastante grande. Ahora bien, cuando hablamos de organizaciones, ¿sí? Generalmente estos son los puntos mínimos que debería de tener una organización de seguridad. Y estamos hablando de cualquier organización, ¿sí? Desde la más pequeña hasta la más grande. La seguridad cada vez se está haciendo más accesible para todo tipo de organización. Entonces, los puntos de seguridad muy recomendables generalmente es un Next Generation Firewall, para poder proteger los perímetros de la organización o de la red, tener una agente anti-malware, antivirus, que me pueda prevenir y proteger y remediar cuanto antes en cuanto detecte el programa malicioso. Obviamente tener seguridad de correo electrónico, independientemente de lo que yo utilice de correo electrónico, sea ya dentro de mi organización como en la nube, ¿sí? Contratar esos servicios de seguridad que vienen embebidos dentro de los proveedores de servicios o tener algo propio, ¿no? Y obviamente hacer ese filtrado de contenido a nivel navegación. Ideal, obviamente, para cualquier organización. Y siguiente paso es los analíticos de seguridad. Hoy el Machine Learning, la inteligencia artificial, se empieza a volver clave, ¿sí? Y en ese sentido es importante tener herramientas que te ayuden a tener visibilidad de muchas de las cosas que no vemos a simple vista, ¿sí? Sabemos que aunque tengas más herramientas de seguridad perimetral, pues, entre otras cosas, te van a seguir llegando cosas, ¿sí? Entonces, los movimientos laterales, los movimientos que no pasan a través de los dispositivos de seguridad, los temas de analíticos de seguridad te pueden identificar que basado en comportamiento, qué diferentes tipos de ataques están sucediendo dentro de la red. Y obviamente, es de que te van a atacar, te van a atacar. No hay organización que se salve, ¿sí? Hoy es cuestión de tiempo. Entonces, hoy medir la seguridad se trata de qué tan rápido te das cuenta de que ya fuiste vulnerado y qué tan rápido remedias la situación, ¿sí?
En promedio, las organizaciones se tardan alrededor de 100 días en darse cuenta de que ya fueron vulnerados y otros 60 días en remediar la situación. Entonces, eso significa que muchos de los atacantes duran más de 160 días dentro de mi organización. Imagínense todo lo que pueden hacer en esos 160 días. Si eso lo podemos reducir a horas, se vuelve importante. Y eso tiene que ver con desarrollar una estrategia real, una arquitectura de seguridad, con un plan de respuesta a incidentes. Porque como lo dije y lo repito, de que te va a suceder, te va a suceder. Ahora, eso lo hacemos en las organizaciones. Hoy estamos sometidos en nuestras casas por el tema de la pandemia. Todos estamos cuidándonos, ¿sí? Y estamos utilizando la conectividad de diferentes proveedores de servicio dentro de nuestros hogares. ¿Quién nos dice que estamos seguros? Y yo les preguntaría abiertamente a todos ustedes, ¿qué utilizan para asegurarse en su casa? En su casa seguramente tienen Wi-Fi, seguramente tienen conectados smartphones, tienen conectados computadoras, las tabletas de los hijos, ¿sí? Tienen conectados televisiones o smart TVs, entre muchas otras cosas. E incluso con esta tendencia del Internet de las cosas, empezamos a conectar incluso las bombillas de luz, los contactos inteligentes, entre muchas otras cosas. ¿Cómo aseguran esa parte? Hoy en día. ¿Tienen antivirus? ¿No tienen nada? Si no tienen nada, este debería ser un punto de alerta donde tienen que empezar a pensar en sí poner cosas. Sí es importante tener un agente de seguridad, ya sea antivirus, antimalware, pero sí es importante tener un firewall dentro de su hogar, porque también son vulnerables a que los atacantes. Anteriormente hablábamos que una vez conectado a Internet, los atacantes se tardan entre 3 minutos y 5 minutos en darse cuenta que estás conectado. Y esto no significa que tengas a un atacante enfrente de una computadora viendo quién se conecta. Son robots que también utilizan el Machine Learning y constantemente están viendo qué vulnerabilidades se encuentran dentro de la organización. Una de las recomendaciones, y ya para empezar con las recomendaciones, hay soluciones gratuitas que pueden ayudar a mitigar y reducir los riesgos dentro de sus organizaciones. En el caso de Cisco tenemos una solución que ofrecemos gratuita, ¿sí? Que viene de una empresa que se adquirió hace años, que se llama OpenDNS o Umbrella, ¿sí? Donde lo que sugerimos o lo que tendrían que hacer es en su módem o en sus diferentes dispositivos podrían cambiar los DNS, ¿sí? Que generalmente utilizamos los de Google con 8888 o 8444 por los que dicen 208, 67, 222, 222 y 208, 67, 220, 220. Sin costo, haciendo estos cambios, ustedes ya tendrían algo de protección o de la protección de OpenDNS. Cada que hagan una comunicación hacia cualquier sitio de Internet, va a pasar por OpenDNS o por Umbrella y les revisará si van a un sitio malicioso o no. Y en caso de ir a un sitio malicioso, no los dejará pasar. Entonces, eso significa que si una computadora ya está comprometida y ese malware está tratando de comunicarse vía DNS hacia donde se encuentra el atacante, puede detener esa comunicación y por lo tanto, no importando que tú tengas el programa malicioso, te puede estar bloqueando esa comunicación y evitar que, por ejemplo, te descifren la información, entre otras cosas. Y esto no tiene costo. Y ya para ir concluyendo, ¿sí? Pues la seguridad es importante resaltarla que es responsabilidad de todos, ¿sí? Si dentro de sus organizaciones es importante crear una cultura de ciberseguridad. Y eso significa, pues, poder avisarle a la gente, a los empleados, de todos los tipos de ataques que puedan estar recibiendo de manera sencilla y coloquial y que puedan entenderlo, ¿sí? De entrada, si alguien recibe un mensaje sospechoso, ya sea a través del correo electrónico o incluso de redes sociales, pues que lo vayan notificando al área de TI o de sistemas, ¿no?
antes de darle clic a cualquier liga, antes de darle clic a cualquier correo. Estar atento de las noticias y comentarlas, crear una cultura donde haya una comunicación dentro de la organización. Obviamente, en el caso de Cisco, nosotros tenemos varias recomendaciones en nuestros blogs, podemos estarlas mandando continuamente, se pueden suscribir a nuestros newsletters y estar recibiendo información de ciberseguridad. E incluso pueden hacer los famosos phishing simulados. O sea, se pueden simular ustedes ataques y tomar roles como investigador. Aquí les pongo una liga con la cual ustedes pueden estar mandando a hacer algunos tests e incluso simular ciertos tipos de ataques de phishing o incluso de ransomware, con el objetivo de ver qué tan madura está la cultura de seguridad dentro de tu organización. ¿Quién le da clic a todo? ¿Quiénes no le dan clic? ¿Sí? Y esto no se trata de evidenciar a la gente, sino entender cuál es el nivel de madurez que tú tienes y en base a eso crear una estrategia informativa y a lo mejor de entrenamiento que puede ayudarle a tu organización y a las personas a ser más conscientes del tema de ciberseguridad. Obviamente usar Umbrella o OpenDNS en sus casas, como se lo comenté en la plantilla anterior. E incluso para aquellos que quieran conocer más del tema de ciberseguridad, en el caso de Cisco, en nuestra academia, en Net Academy, tenemos el curso gratuito de introducción a la ciberseguridad. Aquí dejo la liga también para que lo puedan utilizar y el que esté interesado, pues investigue y se vaya adentrando más en este tema tan apasionante de la ciberseguridad. Y concluyo con estos 6 tips, ¿no? Yo los llamo los 6 tips básicos de seguridad, ¿sí? De entrada tienes que tener sí o sí un agente de seguridad. Los antivirus es lo más tradicional y están bien, pero los antivirus se han quedado cortos. ¿Por qué? Porque son basados en firmas, en preejecución, en heurística. Hoy el análisis de comportamiento y el machine learning se ha vuelto crítico en la estrategia para detener el malware o los programas maliciosos. Entonces, sí es importante tener un antivirus o un anti-malware instalado dentro de sus dispositivos. Ese sería mi tip número 1. El tip número 2, y esto es el más fácil de ejecutar. No abras ningún mensaje de correo que no hayas solicitado, ¿sí? O de redes sociales que sean sospechosos o desconocidos. Si no es alguien conocido, no tienes por qué estarlo abriendo. Y sobre todo, no le des clic a las ligas, ¿sí? De esos correos, ¿no? Ni a los archivos embebidos. Utiliza un firewall en tu organización, seas del tamaño que sea. Hoy hay firewalls desde muy económicos hasta muy caros para todo tipo de tamaños de organizaciones. Úsalo. ¿Sí? Protege tu Wi-Fi. Hoy el Wi-Fi es la forma de conectarnos más fácil que hay en todos los puntos. Y hay Wi-Fi en todos lados, en las casas, en las organizaciones, en los centros públicos, etc. Tu Wi-Fi siempre tiene que estar con los protocolos de seguridad más seguros y la contraseña es importante que la estés cambiando constantemente. Y en caso de que puedas, crea una red de invitados tanto dentro de tu organización como dentro de tu casa para que no estés compartiendo tu clave principal o la conectividad de tus dispositivos del hogar con los demás. Definitivamente, todos tus sistemas tienen que estar actualizados, sistemas operativos, las aplicaciones, entre otras cosas. Y por último, ¿sí? Y algo que también se ha vuelto cada vez más sencillo, utiliza un doble factor de autenticación. No te quedes con usuario y contraseña. Es muy común los famosos ataques de keyloggers. Los keyloggers son un malware que se instala en tu computadora y que registra todos los teclazos que tú des en el teclado. Y con eso lo que buscan es obtener tu usuario y tu contraseña. Si tú manejas un doble factor de autenticación, pues obviamente, aunque te roben tu usuario y tu contraseña, no van a tener ese segundo factor de autenticación y por lo tanto no podrían entrar ni a tu correo, ni a tus redes sociales, ni a tus cuentas de banco, ni a diferentes puntos que tú tengas. Entonces, esto es fácil de utilizar, no es tan complicado. Si lo utilizas, si lo quieres, hay herramientas gratis incluso para el doble factor de autenticación, ¿sí? Donde lo puedes utilizar para eso. Entonces, básicamente es parte de lo que
quería platicar con ustedes y concluyo diciendo, hoy todos somos objetivos del cibercrimen, todos, incluyéndome. Por lo tanto, es importante que tomes medidas ya, no solo dentro de tu organización, también dentro de tu casa, ¿sí? Y con tú y como persona también. Cuídate a ti y cuídate a tus hijos que cada vez son más digitales también. Manuel, muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante enriquecedor, muy iluminador. Y tener también claro que hay cosas que podemos hacer cada uno desde nuestras casas para poder tener pues la seguridad. Y como dices, no se puede tener una total seguridad, pero hay cosas que podemos tomar y acciones que podemos tomar para disminuir estos riesgos, ¿no? La verdad tenemos muchísimas preguntas, así que si te parece nos arrancamos para poder cubrir las más posibles en el tiempo que nos quedan. Tenemos aquí, por ejemplo, Irving Gabriel nos pregunta, ¿sistemas como iOS son una garantía de estar más seguro en la red o tu dispositivo móvil? Estás en mute, Manuel, no te escuchamos. Perdón, ningún sistema operativo es infalible, ¿sí? Sí, todos los sistemas operativos pueden ser vulnerados, incluyendo iOS y cualquier marca, ¿no? La realidad es que las mejores prácticas, pues sí, definitivamente es tener un agente de seguridad, pero también instalar aplicaciones confiables, ¿sí? Tratar de no instalar muchas aplicaciones gratuitas porque nada es gratis en esta vida. Eso ayuda y obviamente manteniendo los dispositivos actualizados ayuda bastante. Muy bien. Nos pregunta Jorge, ¿los correos maliciosos se activan al momento de visualizar el correo o hasta que se da clic en la liga o los archivos que contienen? No, generalmente se activan hasta que le des clic a una liga o al archivo anexo. No, sí los puedes leer, pero por eso es bien importante que cuando veas un correo sospechoso, antes de darle clic a la liga, antes de darle clic al archivo, también revises si el dominio del que dice que viene es válido o no. Ok. También nos pregunta Francisco, ¿consideras que el software tipo open source puede tener más o menos riesgos de seguridad? Yo creo que tiene los mismos riesgos. La diferencia del tema de open source es que depende mucho de los desarrolladores, ¿no? O sea, el tener sistemas abiertos ayuda a que haya mucha gente que esté trabajando sobre él, pero no necesariamente, o sea, es tan robusto o tan malo dependiendo de quién lo administre. Porque si tú te encargas de tenerlo al día, de estar revisando las vulnerabilidades que existen al respecto, pues obviamente eso ayuda a que lo mantengas seguro y puede ser muy seguro un sistema open source. El tema es que te va a llevar mucho más tiempo investigando qué vulnerabilidades pueden existir, qué cosas nuevas, qué amenazas nuevas están saliendo y tienes que gastar más recursos en estar desarrollando los parches, las vulnerabilidades, entre otras cosas. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, no necesariamente por ser software libre o open source, perdón, significa que es más barato. A lo mejor te sale más barato en la inversión inicial, pero en el mantenimiento y en el desarrollo te vale más caro. Claro. Aquí Sandra nos pregunta, ¿los videojuegos también son vulnerables? La realidad es que cualquier cosa que esté conectada a Internet es vulnerable, ¿no? En alguna ocasión, no me acuerdo en qué año fue, pero si se acuerdan, Google tumbaron los servidores de Google, que salió de videocámaras, ¿sí? Los atacantes comprometieron videocámaras Higgs, ¿sí? Y después de comprometer esas videocámaras, las utilizaron para mandar las peticiones o bombardear a los Ya, perdón, me había congelado, ¿verdad? Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué papel crees que va a jugar el desarrollo de nuevos antivirus
para las redes en casa habitación ante los ataques que se puedan hacer a empresas. ¿Me podrías repetir otra vez? ¿Qué papel crees que va a jugar el desarrollo de nuevos antivirus para las redes de casa habitación ante los ataques como se pueden hacer a alguna empresa, ¿no? O sea, ya tenemos a muchas personas que están trabajando desde casa y que no están protegidas a lo mejor con el antivirus que tenían en su oficina. Entonces, ¿crees que vaya a haber un cambio en la industria de los antivirus ante esta nueva normalidad? Yo creo y estoy convencido que va a suceder. No es que vaya a haber un cambio, ¿no? La realidad es que la seguridad es lo mismo, sea para una grande organización, una mediana organización o incluso el usuario casero, ¿no? La seguridad, lo que sí va a haber es más conciencia de seguridad dentro del hogar. ¿Por qué? Porque hoy en día los anchos de banda dentro de los hogares son bastante altos, entonces eso puede servir incluso para comprometer el objetivo una estrategia para atacar grandes organizaciones o gobiernos, entre otros. Claro. También nos preguntan aquí, Manuel, ante el ataque que sufrió Pemex en el año 2019, ¿cuáles son las medidas que el personal puede tomar para prevenir este tipo de amenazas en el futuro? Creo que se cortó un poquito, pero entendí que cuál debería ser la estrategia a seguir, ¿no? Ajá. La realidad es que no hay una tecnología 100% infalible tampoco. Entonces, como les decía, hoy en día todos somos objetivos y el valor o la métrica para medir la seguridad es principalmente qué tan rápido te das cuenta de que fuiste atacado y qué tan rápido respondes y remedias. Y en ese sentido, pues la estrategia tanto para Pemex como para cualquier organización es tener diferentes puntos de control que te puedan dar la visibilidad rápida de cualquier anomalía que pudiera estar pasando, ¿sí? Y esto no es una solución que pueda resolver todo. Las siguientes, o el nombre del juego de ciberseguridad hoy en día se llama visibilidad. Entonces, convertir tu red en un sensor que esté analizando los comportamientos de todo lo que esté conectado dentro de la red se vuelve crítico hoy en día. Pues hoy hay tecnologías que basadas en Machine Learning o inteligencia artificial empiezan a ciclar los comportamientos de todo lo que está conectando en la red, llámense computadoras, servidores, videojuegos, videocámaras, biométricos, etcétera. Y crean una línea base de cómo se comportan, para que cuando vean comportamientos anómalos, pues obviamente levanten las alertas necesarias para que el equipo de seguridad pueda indagar si es o no es algo. Obviamente, y si está integrado con un centro de inteligencia, te puede decir, no, pues esto sí tiene que ver con un malware, por ejemplo, con un ransomware, con un movimiento lateral, con una posible fuga de información, entre otras cosas. Pero eso sí te da la visibilidad. Generalmente las herramientas de seguridad, firewalls, antivirus, entre otras cosas, se basaban en vamos a bloquear, solo vamos a bloquear todo y vamos permitiendo nada más lo que es válido. Hoy en día hemos visto que no ha sido suficiente, ¿no? Los ataques, a pesar de invertir mucho en seguridad, los ataques han crecido y son cada vez más sofisticados y más persistentes. Entonces, el siguiente nivel de seguridad es el tema de visibilidad y el de utilizar los análisis de comportamiento o analíticos de comportamientos para poder identificar comportamientos anómalos de manera proactiva. Ok. Y últimas dos preguntas, Manuel, por el tiempo. La primera sería, ¿cómo puedo proteger mi celular? Que varias personas nos han hecho esta pregunta. Y la segunda, en cuanto a todo este concepto de las casas inteligentes y del Internet de las cosas, que de hecho la semana pasada hablamos del Internet de las cosas, en una casa, ¿cómo se puede proteger los dispositivos que están conectados? Ok, mira, es difícil, hablando de la casa, ¿no? Es difícil poder tener un agente para todo tipo de dispositivos. Incluso creo que no hay agentes para proteger Smart TVs o diferentes dispositivos. Entonces, en ese sentido es importante, pues, poner un firewall un firewall dentro de la organización, dentro de la casa, perdón. Sí, hay firewalls muy económicos, hay firewalls muy accesibles, ¿sí?
que con eso ya, o sea, proteges todo lo que está dentro de tu red. Y segundo, y no menos importante, cambia constantemente la clave de tu Wi-Fi, porque casi todo lo vas a tener conectado vía Wi-Fi. Entonces, cámbialo constantemente. Manuel, ahí alguien preguntó, y perdón que te interrumpa, ¿cómo se cambia la contraseña del Wi-Fi? Depende de lo que tengas, ¿no? Pero no es muy complicado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los proveedores de servicio actuales, si hoy no tienes un firewall personal, pues el proveedor de Internet te puede ayudar. Obviamente puedes llamar. Dentro de sus páginas vienen los procedimientos para que tú puedas hacer esos cambios, o puedes llamar al soporte para que ellos te vayan guiando y lo hagas, ¿no? Es bastante sencillo. Cada vez es más sencillo. Sí, yo lo he hecho con algunos proveedores de servicio que yo tengo y no es complicado. Cualquier persona común es meterte a una página, apuntar a una dirección, meter un usuario y contraseña que obviamente ellos te dan, y con eso tú ya puedes empezar a administrar la clave Wi-Fi. Y si tienes extensores que tú compraste, pues seguramente el proveedor en el manual te pone eso por ahí. Incluso lo puedes hacer a través ya de las tabletas o de los teléfonos inteligentes. Ok. Y entonces es una de lo que nos recomiendas para poder proteger a nuestros dispositivos inteligentes dentro de la casa, ¿no? Estar constantemente cambiando nuestra contraseña. Sí, así es. Y en cuanto al celular. En el caso de los celulares, bueno, de entrada es mantenerlo actualizado, no instalar ningún jailbreak o sistemas operativos que corrompan o ruteo, no ruteen o no lo pongan en modo de desarrollador los sistemas Android. Sí, es importante que los mantengan como tal para no dejar ningún hueco de seguridad. Recomendaciones: traten de descargar las menos aplicaciones gratuitas posibles, porque nada es gratis en esta vida. ¿Sí? Y manténganlo actualizado, y si pueden, pues sí, pongan un agente de seguridad, ¿no? Hay tanto para iOS como Android, hay distintos agentes en sus tiendas virtuales que pueden descargar o que pueden comprar para tener algún nivel de seguridad dentro del dispositivo también. E incluso, digo, para aquellos que hoy en día ya hay algunos seguros también que podrían ser interesantes, que están vendiendo diferentes pólizas o agregando asistencias que ayudan a que en caso de que tus teléfonos o dispositivos sean comprometidos, te ayuden a resolver este tipo de cosas. Perfecto. Y ahora sí la última, porque se me hizo muy interesante. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas ante un ciberataque por el robo de datos personales de los colaboradores? No tengo el detalle, la verdad es que no te sabría decir exactamente hasta dónde llega el nivel de responsabilidad, pero sí es importante, ¿no? Hoy con la Ley de Protección de Datos Personales sí hay una responsabilidad para las organizaciones, ¿sí? De buscar por qué y cómo fue que se dio eso. Entonces sí hay una responsabilidad tanto para la organización como para la persona que pudo haber filtrado esa información, pero si fue a través de un ataque, no te sabría decir exactamente cómo sería la responsabilidad. Y creo que ahí también es importante que como colaboradores tengamos la conciencia de que no tenemos que utilizar las computadoras de trabajo para tener cosas personales, ¿no? Que igual muchas veces tenemos documentos, fotografías o cosas por el estilo que terminan en la nube y están expuestos, pero pues ahí la empresa como tal no tiene responsabilidad de que nosotros estemos utilizando el dispositivo de la empresa para esas cosas, ¿no? Entonces también estar conscientes de que esta es una amenaza real y tomar cartas para prevenir también desde nuestro lado, ¿no crees? Definitivamente, Ana. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias. Creo que como mencioné, ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros escuchar tu experiencia, aparte de una manera tan sencilla que lo explicas, lo que para muchos puede ser un poco más complejo o ser más abstracto. Me encantó que lo aterrizaras tanto, que nos dieras tips prácticos para poder cada uno desde nuestra realidad y desde los diferentes dispositivos protegernos contra esta realidad, que como bien mencionas es algo inminente, que probablemente todas las organizaciones pasan y que, como dices, lo importante es darse cuenta a tiempo y poderlo resolver, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad, Manuel. Agradecemos mucho tu participación en nuestra sesión del día de hoy
Les recordamos que la próxima semana tenemos nuestra siguiente sesión en la que vamos a hablar de cómo la tecnología es una habilitadora de esta nueva normalidad que vamos a estar viviendo durante el coronavirus y después de la pandemia. Entonces creo que va a estar muy interesante, suena a que va a ser muy buena. Y pues nada, agradecerles a todos los presentes, recordarles que desde la aceleradora de negocios de la Universidad de Anáhuac y desde Cisco, realmente buscamos la manera de poderles enseñar acerca de estas tecnologías porque estamos convencidos de que si las utilizamos bien pueden contribuir muchísimo a construir un mundo más justo, con más bienestar y más paz. Entonces, muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego.